mensaje en esta mañana y voy a estar presentando un tema que hemos denominado la generosidad de la gracia de Dios. Para que usted se prepare, vamos a estar usando el texto que se halla en Mateo capítulo 18, los versículos del 23 al 35. Mateo, el Evangelio según San Mateo capítulo 18, los versículos del 23 al 35. Todavía no lo vamos a leer, así que no se preparen. ¿Se ha preguntado usted alguna vez, una vez hecho esa pregunta, por qué las personas no son más generosas conmigo? ¿Por qué las personas, cuando yo le pido que me presten $100, no me dan $1 millón? ¿Por qué cuando yo le pido un vaso de agua a las personas no me traen un tanque de agua? Más o menos para tener una idea. La verdad de nosotros en esta vida que estamos viviendo bajo el pecado es que algunos, no me voy a incluir, se pasan la vida haciendo el bien. E infelizmente el resto de las personas les paga con desilusión. Usted se pasa la vida, digamos, felicitando a alguien, reconociendo lo que otra persona hace, y cuando usted espera que esa persona le reconozca a usted, lo desilusiona. Y sin darnos cuenta, esto mata la generosidad en nosotros. Esa virtud, ¿verdad? Esa capacidad de poder dar a las personas todo lo que nosotros quisiéramos dar. Y estoy incluyendo ahí incluso a nuestros hijos, ¿okay? Que son a las personas a las que más usted quisiera darle. La realidad es que la generosidad debería ser consecuencia directa de la gracia de Dios que ha derramado el Espíritu Santo sobre nosotros. Pero debido a que los demás no son generosos con cada uno de nosotros, poco a poco vamos apagando nuestra generosidad. Entonces se forma un dilema dentro de nosotros. Se forma una cuestión que no sabemos cómo responder a ella. ¿Seguir o no seguir haciendo el bien? Una pregunta que uno se hace cada vez que alguien le responde con una desilusión. La reacción natural de todos, incluyéndome a mí, es dejar de hacer el bien, ¿verdad? Cuando alguien te hace algo malo, lo primero que dice: está cortado. ¿Cómo dicen los dominicanos? Cancelado. Está cancelado. Lo borré con miel de caña o lo que sea. ¿De qué es la miel? De gato. Miel de gato. Ah, miel, no, pero eso no lo puedo decir. No puedo decir eso. Está borrado. ¿Ok? Esa es la reacción natural que nosotros tenemos a la hora de... Y yo lo entiendo, porque yo a veces actúo así también con las personas. Ahora, cada vez que actúo de esa manera, le hago la pregunta a Dios: Señor, ¿qué dice tu palabra de esto que estoy haciendo? Y para sorpresa mía, gracias, hermano, para sorpresa mía, cada vez Dios me responde con la misma respuesta. Dios siempre me da la misma respuesta. La forma en que juzgues a los demás, así yo te voy a juzgar a ti. Es importante que lo pongamos en primera persona, porque como juzgo a los demás serán juzgados, un poco que se pierde. Dios me habla directamente y me lo dice: en la medida, en la forma en la que tú juzgues a los demás, yo te voy a juzgar a ti. O sea, si yo cancelo a la persona, Dios me dice: yo te voy a tener que cancelar a ti también. Póngalo en primera persona para que usted lo entienda. Entonces, yo intento, aun cuando me cuesta trabajo, poner en práctica lo que Jesús me está pidiendo. Pero debo reconocer que todavía tengo que aprender mucho de eso. Por eso pienso que no está mal que dediquemos esta serie de sermones a hablar en nuestra iglesia sobre la generosidad. Y sobre todo quiero concentrarme en la generosidad de la gracia de Dios. Algo que es muy importante para nuestro propio bien, escuchen, no solamente aquí en la tierra, sino en la eternidad. Porque en definitiva esta tierra va a pasar. Pero en la eternidad nosotros vamos a tener que haber sembrado mucha generosidad aquí en la tierra
para ser afectado. El texto que vamos a estar usando, como ya les dije, es el que se encuentra en el Evangelio según San Mateo capítulo 18, los versículos del 23 al 35. El Evangelio según San Mateo capítulo 28, versículos 23 al 35. Y vamos a leerlo y ahora sí nos podemos poner de pie. Dice así la palabra de Dios. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo al que le habían perdonado, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, ahora sí, y haciéndose de él, le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él, el siervo, no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase su deuda. Y viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno de sus hermanos las ofensas. Oremos. Señor, permite que este sea un día, Dios, donde podamos entender que tú eres generoso en perdonar. Por lo tanto, somos llamados a perdonar. En tu nombre, Jesús. Amén. Puede sentarse, hermano. Se trata, este pasaje que hemos leído, de una historia que espero que ustedes la conozcan o las hermanos la hayan escuchado. Una historia que se conoce como los dos deudores. Una comparación que hace Jesucristo entre dos deudores. Una parábola que cuenta Cristo. Y es importante que vayamos al contexto de por qué Cristo cuenta esta parábola. Cristo narra esta parábola a partir de una pregunta científico-matemática que le hace Pedro a Jesucristo en el versículo 21 de ese capítulo 18. Dice el versículo 21: Entonces se le acercó Pedro y le dijo a su Señor: Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Pedro estaba queriendo demostrarle a Cristo que él realmente es bueno en perdonar, porque la ley decía que usted perdonaba 3 veces y ya, pero Pedro se le acerca a Cristo y le dice: y nosotros los cristianos, hasta 7 está bien, es muy bueno, maestro, voy a perdonar hasta 7 veces. Cristo le responde a Pedro y le dice, al campo de la matemática también, Cristo sabía matemática, dice: no, Pedro, no 7 veces, sino 70 veces 7, lo que tú tienes que perdonar. No me voy a meter en la matemática de ese número porque dije que iba a predicar media hora nada más. Eso ya tengo que cortarlo. Pero es un número muy interesante. Ahora, a partir de ahí, como ese número de 70 veces 7
el campo de la matemática, no todo el mundo lo entendió y no todo el mundo lo entiende todavía. Cristo dice, tengo que explicar a las personas qué significa 70 veces 7. Y cuenta esta parábola, la parábola de los dos deudores. Esta parábola describe en definitiva la relación que existe entre Dios y los seres humanos y entre los seres humanos con nosotros mismos. E ilustra al mismo tiempo el principio del perdón, que es un elemento vital en nuestra disciplina cristiana. Si Dios me ha perdonado generosa y gratuitamente todas mis deudas, yo también tengo que perdonar a los demás generosa y gratuitamente todo lo que ellos me dan. Para explicar este pasaje, poder explicar lo que está ocurriendo en el mismo, como les dije, he dividido esta historia en 4 partes. La extraordinaria generosidad del rey, que es la primera; la severidad inexplicable del siervo, la segunda; la justa ira del rey, tercera; y 4, la aplicación de la enseñanza. Cada una de estas partes vamos a estarla predicando en un sermón distinto durante una serie que hemos denominado La generosa gracia de Dios, que le invito a que venga durante estas 4 semanas a aprender lo que Dios nos dice en el mismo. Por hoy, lo que quiero es que nos sumerjamos en la explicación de esta primera parte de la historia, que lo que vamos a hacer es dejar sentadas las bases que nos llevarán a una conclusión al final de los 4 mensajes. Vamos a confirmar que Dios es generoso en su gracia. Por lo tanto, nosotros debemos serlo también, o perderemos la generosidad de la gracia de Dios. Esa es la conclusión a la que yo quiero llegar al final. Vamos entonces a ver la primera de las partes. Y hoy vamos a estar presentando el tema, la extraordinaria, podríamos decir, la generosa, la grandiosa generosidad del rey. Vamos a concentrar en los versos del 23 al 27. La historia comienza presentándonos a un rey que en este caso simboliza a Dios el Padre. Cuando Cristo dice, había un rey, en realidad se está refiriendo a Dios, que es el rey de cada uno de nosotros. Dios que es generoso. Un gran problema que tenemos nosotros es que no entendemos que Dios es generoso. Para poder entender que Dios es generoso, para poder entender que los demás han sido generosos conmigo, para yo entender que mi esposa es generosa conmigo, para yo entender que mis padres han sido generosos conmigo, lo primero que yo tengo que saber es esto: yo tengo una deuda conmigo. Yo se pudo casarse con cualquier otro. Mis padres pudieron escoger abortarme. Las personas que me saludan en la calle pueden escoger no saludarme. Por lo tanto, a la vez que alguien, ustedes llegan aquí y me dicen, hola pastor, ¿cómo está? Usted está siendo generoso. Yo caigo en deuda con usted. Yo tengo que empezar a ser generoso con usted. Esa es la primera lección que yo quiero que aprendamos en esta mañana. Para entender la generosidad de Dios, tenemos que entender esto: yo le debo a Dios. Y no entendemos la generosidad de Dios porque con frecuencia olvidamos que nosotros realmente tenemos una deuda con Dios y con los demás. Yo les debo a mi mamá, está mirando este mensaje, gracias. Le debo a mis hermanos, porque me han apoyado toda mi vida. Le debo a toda mi familia, porque de alguna manera influyó en mí. Le debo a mi hijo, a mi esposa. Le debo a toda persona que ha influenciado en el hombre que yo soy en el día de hoy. Le debo a Dios haberme salvado en un país comunista donde no se permitía que se predicara abiertamente, donde la fe fue borrada, donde el domingo cuando los niños como esos que están ahí sentados querían ir a la iglesia, le ponían una fiesta con dulces, etcétera, algo que usted no veía si no era ahí, para que usted perdiera la fe. Pero Dios dijo, este muchachito me lo voy a guardar, porque un día va a estar predicando en la primera iglesia bautista de Cambio. Yo le debo a Dios, por lo tanto, Dios fue generoso conmigo. Tengo yo
es ser generoso. Yo le debo a Dios que me ha perdonado todos y cada uno de los pecados que aún aquí predicando en este momento estoy cometiendo de pensamiento, porque constantemente estamos pecando. Pero Dios es generoso y me perdona. Yo le debo a Dios la felicidad y el gozo con el que estoy viviendo. ¿Qué piensa usted? ¿Le debe también a Dios todas esas cosas? Cuando nosotros perdemos de vista que le debemos a Dios, cuando nosotros perdemos de vista que le debemos a los demás, tendemos a olvidar que somos deudores. Usted es un deudor. Todos nosotros le debemos a los demás. Usted le debe a sus hijos, le debe al dueño de su empresa que le permite trabajar, le debe al día que amanece, le debe a la persona que le dejó pasar cuando el tráfico estaba cerrado. Debemos constantemente. Y nosotros perdemos de vista que somos deudores. El mundo es generoso con nosotros. ¿Por qué no ser generosos nosotros también con los demás? ¿Usted se ha hecho alguna vez esta pregunta? ¿Por qué Dios creó millones de billones de trillones de estrellas en el espacio? Si bastaba con que hubieran 10 o 15 que alumbraran la Tierra. ¿Nunca ha pensado en eso? No, Señor, ¿y para qué tantas estrellas? Porque Dios es generoso. El firmamento, dice David, que cuenta la palabra de Dios, cuenta la creación de Dios. Por lo tanto, cuando uno mira los cielos y las estrellas, uno se puede dar cuenta que Dios es generoso. Usted se ha preguntado por qué el sol no se apaga. Hoy nos levantamos con tremendo frío aquí en Ohio, pero el sol está ahí para calentarnos. Dios es generoso y esta debe ser una verdad que martille constantemente cada día nuestra cabeza. Nosotros debemos pensar en esto. Cada vez que pecamos, tú y yo estamos pecando ahora mismo en nuestras mentes. Cada vez que pecamos, contraemos una deuda con Dios. ¿Sabe lo triste y lo difícil de eso? Es que Dios lleva cuenta de nuestras deudas. Algo que nosotros olvidamos es que Dios tiene anotado todo lo que nosotros estamos haciendo y pensando. En el verso 23 dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo cuenta. ¿Qué significa eso? Que el rey tenía un libro en el que iba anotando. Junior, te presté $100. Ok. Yo me olvidé, él cree que yo me olvidé, pero está anotado ahí. Carlos, te presté, a prestar 10 nada más, no voy a decir que no me vaya. $10. Y así iba uno por uno. A ti también, Katy. A cada uno tenía una deuda. El Señor dice que un día le dijo a su séquito: tráiganme el libro de la cuenta. Vamos a hacer cuenta a ver cuánto me deben las personas. Pero este rey representa a Dios en la parábola. ¿Sabe usted que un día se va a parar delante del trono de Dios y Dios va a sacar el libro y va a decir: Michelita, mira lo tuyo aquí, ¿qué me dices de esto? Dios lleva la cuenta. Lo segundo por lo que nosotros no somos generosos es porque no conocemos esto, y este versículo nos está dejando esta verdad. Dios lleva la cuenta de nuestras deudas. Y eso es terrible, mis hermanos. Eso es terrible. Porque si en los bancos, nosotros tenemos cuenta en un banco que no voy a mencionar para no darle promoción. Si en el banco usted nada más que se pasa, automáticamente le ponen overdrive. Y ahí le ponen $35. La primera vez cuando yo llegué a este país, que yo no sabía eso, yo me pasé. Y el primer día me cobraron $35 a mí, que ya no tenía nada en el banco. Y digo, espérate. Porque cuando uno coge la tarjetita esa, ¡pum!, y empieza a pasar. Como decía mi hijo cuando era chiquitico a mi esposa: mamá, coge la tarjetita esa que cada vez que tú la ves te saca dinero. ¿Verdad? Él no sabía que esa tarjetita debía tener. Pero cuando usted se pasa, el banco le lleva la cuenta. Usted se pasó. Y por pasarle, ¿qué usted tiene que hacer? Pagar lo que se pasó y un impuesto.
que no te pase. Aquí en este país son $35. Muy duro, mi hermano. Cada vez que usted se pasa, $35. Tenemos que entender esto. Y no entenderlo, saberlo. Dios lleva todas nuestras deudas. Dios tiene en un libro anotado la cuenta de todas nuestras deudas. Y quiero mencionarle un texto para que usted lo marque en su Biblia. 1 Juan 3:20. Dice 1 Juan 3:20. Él sabe todas nuestras cosas. Miren, mi hermano, es un texto clave en la vida de nosotros. Pues vaya a su casa, 1 Juan 3:20, y póngalo en rojo. Dios sabe todo lo que usted hace. Usted puede engañar a sus hijos, a su familia, a sus hermanos, al director de la empresa, al presidente, a todo el mundo. Pero Dios sabe lo que usted hace. En esta época de turbulencia política que hemos vivido, las personas creen que están engañando a Dios. Dios sabe todo lo que usted hace y todo lo que hago yo también. Y un día, Dios va a venir como este rey a hacer cuenta. Y ese día, yo voy a descubrir que le debo mucho a Dios. Y es la tercera lección. No solo que Dios lleva la cuenta, no solo que Dios es generoso y le debemos a Él, sino que dice en el verso 24 que la deuda que tenemos con Dios es impagable. O sea, nosotros no tenemos cómo pagarle a Dios, pero no tenemos cómo pagarle a los demás. Yo no tengo cómo pagarle a mi mamá. Yo recuerdo cuando era un niño el trabajo que pasaba mi mamá para darnos de comer. Yo no tengo con qué pagarle a mis padres por lo que hicieron por mí. Yo no tengo con qué pagarle a mi esposa por lo que ha hecho en estos últimos 21 años por mí. A mi hijo. No tengo con qué pagarle. Y usted tampoco tiene con qué pagarle a sus familiares, a sus amigos. Yo no tengo con qué pagarle a aquellos profesores en la escuela que pusieron en mí para que yo llegara a ser lo que soy hoy en día. Dice el verso 24, que lleva la cuenta y tiene anotado cuánto es. Dice, y comenzó a hacer cuenta el rey. A ver, déjame ver a este muchacho. Suma 1 por 1, 24, 33. ¡Wow! Y haciendo cuenta, le fue presentado uno que debía ¿cuánto? 10,000 talentos. Dicho así, no nos percatamos del valor de la deuda de este siervo. Pero lo que quiere Cristo hacernos ver a nosotros es el tamaño de la deuda que tenemos con Dios. Yo voy a explicarle a usted lo que significan 10,000 talentos, para que usted sepa cuánto le debe a Dios, o para que tenga una idea al menos de cuánto le debe a Dios. El talento era la unidad de mayor valor monetario que tenían los judíos. No sé cuál es el mayor billete que hay en los Estados Unidos en dólares, creo que es $1,500, creo que es. ¿Quién sabe eso? Bueno, es 500, pero no se vende 100. Porque yo nunca he tenido un billete de 500, así que no sé si... Pero Tú tienes uno de 2,000, este hombre es rico, caballero. Yo sabía que este hombre era rico. Él dice de 100. Sí. No, él dice de 1,000, tiene 2 de 1,000, lo que lo tiene escondido. No te lo ha dado. Eso es... Que sepa lo que está en la casa, María y eso, que sepa que lo tiene. No lo sabe, ok, muy bien. Ya él lo dijo ya lo dijo ya. Realmente el talento era ese billete más grande, que no era billete porque en la época de Cristo no se podía tener el dinero en papel, lo tenían en barras metálicas. Se trataba de una barra que podía ser de oro, de plata o de bronce. Ahora, la barra que representaba el talento pesaba 32.4 kilogramos. Son unas 60 libras, 70 libras. ¿Ok? Un talento, para que usted tenga una idea, ¿quién pesa aquí 70 libras? Yo pienso que Samuelito pesa 70 libras. Ahora ahí Samuel. Eso es un talento. ¿Ok? ¿Ok? Y lo hago visual para que usted lo vea, porque a veces no entendemos. Estoy hablando de un talento, 70 libras. Recuerden que podía ser de oro, de plata o de bronce. Yo voy a asumir que el talento, los 10,000 talentos que debía este hombre, eran de plata, para no embarcar al pobre hombre. ¿Ok? Yo revisé el viernes
a cómo cotizó la plata en la bolsa de valores de Nueva York. Y 1 kilogramo de plata en la bolsa de valores el viernes, día 12, cerró a $778.62. 1 kilogramo de plata. O sea, si Samuel pesa 70 libras, 34,2 kilogramos, y multiplicamos 778 por 62, ¿sabe cuánto vale, Samuel? $26,628. Eso es un talento. Eso es un talento. $26,628. Okay, estoy cerrando los números. Pero recuerde que este hombre no debía un talento. Debía 10,000. ¿Quién puede multiplicar 26,628 por 10,000? No, 260 millones de dólares. Es lo que debía este hombre. ¿Ok? O sea, cuando Cristo dice un hombre que le debía 10,000 talentos, está diciendo en el valor de hoy en día 260 millones. Y eso que lo he calculado en plata para no calcularlo en oro, porque entonces el pobre nunca lo iba a. La pregunta que hago es esta: ¿qué haría usted si yo le debo 260 millones y no le quiero pagar? ¿Qué hace usted conmigo? Usted me ha prestado 260 millones y yo no le puedo pagar. Ahora, la idea no es tanto el dinero en el valor de lo que debía, como lo que realmente representa ese número de los 260 millones. Voy a ponerlo en perspectiva del tiempo que estamos hablando. El Imperio Romano contaba de 15 provincias. Cada provincia tenía un presupuesto. Y el presupuesto de las provincias, o sea, lo que se suponía que gastaba en el año una provincia, eran solamente 600 talentos. Cuando usted multiplica 600 por 15 provincias, da los 10,000. Está diciendo Cristo aquí. Por lo tanto, lo que nos está diciendo Cristo, por eso le dije que Cristo fue al campo a las matemáticas. Pedro pensaba que Cristo no sabía matemáticas. Lo que está diciendo Cristo aquí es que debía el presupuesto de todo el Imperio Romano. Este hombre le debía a su amo todo el dinero que se gastaba en un año en el Imperio Romano en aquella época. Estados Unidos es el Imperio Romano de hoy en día, que representa el país poderoso del mundo. ¿Cuál es el presupuesto anual de los Estados Unidos? ¿Con cuánto se sostiene este país en un año? Eso es lo que debía este hombre, para que usted tenga una idea. Por lo tanto, si yo le debo a alguien el presupuesto anual de todos los Estados Unidos, de los 51 estados, saben que mi deuda es impagable. ¿No la puedo pagar? Y esa es la cuarta lección que yo quiero darle. La deuda que nosotros tenemos con Dios es impagable. En el versículo 25 dice, le dijo a este, como no podía pagar, en el versículo 25 deja claro que él no podía pagar la deuda. Tú no le puedes pagar la deuda a Dios. Yo no le puedo pagar la deuda a Dios. Y ese es el tipo de deuda que nosotros tenemos con Dios. Ese es el tipo de deuda que yo tengo con mis padres, con mis hermanos, con todas las personas que han influido en lo que yo soy en este día. No tengo con qué pagarles. Y a cada uno de ellos, todos y cada uno de ellos, simplemente han decidido condonar mi deuda. Me han perdonado mi deuda. Si mi mamá me exige ahora que yo le pague lo que le debo, todavía mi mamá pueda que sea misericordiosa y me cobre un pedacito nada más. Pero si viene mi suegra y me dice, págame a mi hija. No. Mi hija no, mi suegra no va a tener mucha misericordia. Yo quiero todo lo que vale mi hija. Devuélveme. ¿Okay? ¿Cómo le pago yo a mi suegra? No tengo. ¿Cómo usted paga eso? No hay con qué pagarla, hermano. Lo que significa que cuando uno le debe al rey, simplemente no tiene con qué pagar. Una vez que el rey se da cuenta que este hombre no tiene con qué pagar, lo primero que hace el rey es dar una sentencia. Dice el versículo 25 al final. Y ordenó el rey, su señor, venderle a él, a su mujer, a sus hijos,
No solo eso, vendan todo lo que tienen para que paguen la cuenta. Si usted está viendo la película, cuando el rey dice esto, el escribano le hace así al rey, no la va a pagar. Ni vendiéndolo a él, a sus hijos, a todos, no va a pagar lo que debe este hombre. En este punto de la historia se pone muy importante. Es necesario que nosotros pensemos de esta manera. ¿Qué piensa usted si Dios empieza a obrar de la manera en la que nosotros entendemos la justicia? Si Dios dice, ok, a partir de ahora les voy a cobrar lo que me debe, ¿cómo le pagamos nosotros a Dios? ¿Qué haríamos nosotros si Dios empieza a actuar de la misma manera en la que nosotros actuamos con los demás? Cada vez que alguien me hace algo, le digo, tú no me hablas, yo no te voy a hablar. Tú no me das un like en Facebook, no te voy a dar like en Facebook. Tú no me pones un comentario, no te voy a comentar. Tú no me visitas, no te voy a visitar. Tú no me dices felicidades, no te voy a felicitar. Si Dios empieza a actuar así con nosotros, ¿qué va a pasar con nuestras vidas? Hermanos, somos deudores insolventes para con Dios y para con los demás. Si usted es un deudor insolvente en el banco, cualquiera que usted use, ¿usted sabe lo que va a hacer el banco? Le va a confiscar todo lo que tiene y usted tiene que declararse en bancarrota. No puede volver a tener prestigio en este país. Pero la buena noticia que trajo Cristo es que a los que creen en Cristo, no solo es que Él le hace justicia, sino que dice Cristo que sobre nosotros, aun cuando tenemos una deuda grande e impagable, es derramada sobre cada uno de nosotros la generosidad de la gracia de Dios. ¿No quiere usted ahora mismo recibir la generosidad de la gracia de Dios? ¿No quiere usted empezar a experimentar lo que significa la gracia de Dios, pero dar en abundancia a cada uno de nosotros? Esa gracia que no se mide por nosotros que estamos recibiendo, sino que se mide por Dios, que es generoso al crear este universo en el que nosotros estamos viviendo. Pero también la Biblia dice que a los que se niegan en creer en Cristo tienen que pagar su deuda. Bueno, esto es algo que usted le tiene que hacer saber a las personas que no han creído en Cristo. Dígale, tú sabes que tienes una deuda y un día vas a pagarla. ¿Cómo vas a pagar esa deuda? Ese es el porqué del infierno. No porque las personas cuando estén en el infierno podrán pagar, sino simplemente porque le va a pasar como a este siervo malo. Va a ser puesto en la cárcel porque no hay otra cosa que hacer. Simplemente no puede pagar la deuda. ¿Cómo salir de la deuda que tenemos para con Dios? Y es la quinta lección que le quiero dar en esta mañana. Tenemos que aprender a hacer la oración del siervo. Esta es clave. Aprenda a hacer la oración del siervo. Dice en el verso 26. Entonces, aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Esta es la oración del siervo pidiendo la gracia de Dios. 3 pasos que usted tiene que dar para que la gracia de Dios sea derramada con usted. ¿Quiere que la gracia se derrame ahora mismo sobre usted? ¿Usted quiere experimentar hoy la gracia de Dios generosa, abundante? 3 pasos que tiene que dar. Primero, postrarse ante Dios. Si el hombre postrado, le rogaba, etc. Lo primero que hay que hacer para tener la gracia de Dios es postrarse. Quiero explicar esa palabra postrarse. La palabra postrarse en realidad debería ser rendirse. Es la palabra que debía aparecer ahí en realidad en español. Porque la palabra que aparece en griego ahí para postrarse es la palabra que se usaba para cuando un ejército conquistaba un país y el rey y todos los de aquel país se tiraban en el piso de rodillas y se rendían a ese rey y les decían: haz con nosotros lo que tú quieras. Postrarse ante Dios es precisamente eso, mis hermanos. No porque usted físicamente lo haga de rodillas, sino porque el corazón, como dice al final del versículo 35, porque de corazón usted vaya delante de Dios y le diga: Señor, aquí estoy yo, haz conmigo todo lo que tú quieras. Si usted quiere recibir la gracia de Dios, el primer paso que tiene que dar es postrarse. El segundo paso es adorar a Dios. Leemos en el versículo que decía:
postrado le suplicaba. ¿Por qué digo adorar a Dios? Porque aunque se tradujo suplicaba, la palabra que aparece ahí en griego es proskuneo. Proskuneo es adorar a Dios. Es la palabra que usamos para referirse al servicio de oración. Cuando se hablaba que la iglesia adoraba al Señor, la palabra que aparece es esa proskuneo. Por lo tanto, lo que hace este hombre es adorar al Rey. Adorar significa simplemente que yo me rindo en una relación directa. Es la consecuencia que tiene el que yo me postre y reconozca la grandeza que tiene ese Rey sobre cada uno de nosotros. Si usted quiere recibir la gracia de Dios, primero, póstrese delante de Dios y después adore al Señor. El tercer paso es pedir. Si se da cuenta, lo que hacemos nosotros es al revés. Cuando necesitamos algo de Dios, ¿qué es lo primero que hacemos? Señor, ¿tú crees que me pueda dar el carro de último modelo? Y me olvido que hay que postrarse y adorar a Dios. Hasta que usted no se ha postrado y no ha adorado a Dios, usted no le puede pedir a Dios. ¿Qué pidió este hombre delante del Rey? Ten paciencia conmigo. Usted no sabe cuántas veces yo le he dicho eso a Dios. Señor, tenme paciencia. ¿Por qué? Yo soy así. Y una de las peticiones más grandes que yo siempre tengo para mi vida es esa. Paciencia, Señor. Mi esposa siempre me dice, tú siempre estás alterado. Voy manejando y si hay un grupo de carros delante de mí, yo estoy alterado. ¿Por qué no se mueve? ¿Por qué no se mueve? ¿Por qué no se mueve? Paciencia. Es lo que yo tengo que pedirle mucho a Dios. La palabra paciencia que aparece aquí en griego, esta frase, ten paciencia, porque en realidad es una frase. En griego es una palabra muy interesante, macrothumeo. Macrothumeo es la palabra que se traduce en otros versículos como para decir que Dios es tardo para la ira. O sea, pedir a Dios es decirle al Señor, Señor, ponle una pausa a tu ira sobre mí en este momento. Ponle límite a la decisión que tú vas a tomar para conmigo. Aguanta un tiempo hasta que yo cambie. Y esto es muy importante. La petición que tenemos que hacer delante de Dios es simplemente eso. Señor, tú sabes que yo no voy a cambiar. Yo tengo esta carne en mi cuerpo. Pablo decía, no sé por qué hago el mal. Yo quiero hacer el bien, pero cada día hago el mal. Y Pablo tiene que haberle dicho muchas veces a Cristo en griego, macrothumeo, Señor, yo necesito que tú aguantes porque es que yo quiero hacer el bien, pero no puedo. Por lo tanto, Señor, pon un límite a tu ira sobre mí. Esta es la petición que nosotros los cristianos tenemos que aprender. Ponle límite, Señor, a tu ira. Aguanta, sé lento para la ira conmigo, porque yo no voy a poder. No quiero que olviden lo que pidió el siervo a su rey. El siervo le pidió tiempo, lo cual en realidad no le fue concedido. O sea, el rey no le concede al siervo la petición que tiene del tiempo. Lo que hace el rey es darle generosamente el regalo de un rey. Y esta es la sexta lección que tengo para usted en esta mañana. Si nosotros sabemos pedir, hacer la oración de la gracia de Dios, entonces Dios nos va a hacer el regalo de un rey. Verso 27. Dice, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Este versículo recoge los tres componentes de la gracia de Dios, los tres componentes del regalo de la gracia de Dios. Compasión, dice que el rey fue movido a misericordia. Se refiere a que el rey, cuando vio que se postró, que le adoró y que empezó a suplicarle, empezó a pedirle, entonces el rey fue movido a misericordia. Interesante, no quiero perder mucho tiempo, ya estoy a la media hora, ¿no? Hace mucho que llegué a la media hora. No puede ser. Yo no puedo creer que haya hablado media hora ya. Está bueno más. Bueno, vamos a terminar. Los tres componentes del regalo del rey. Compasión. O sea, simplemente cuando nosotros adoramos a Dios, Dios se conmueve en su interior
y nos da el regalo. Liberación, dice, le soltó simplemente. La palabra igual en griego es una palabra interesante porque es la palabra para la parte técnica de la economía, quitarle la obligación de pagar la deuda. Cuando Dios ve que nosotros le adoramos, Él nos quita la obligación de pagar la deuda. Y por último, dice que le perdonó. En realidad, la palabra que aparece ahí, afiemi, lo que significa es que remitió la deuda de esa persona. Y quiero que este punto no se lo pierdan, mis hermanos, porque lo que hace el rey, recuerden que él lleva un libro y tiene anotado en el libro: Rubén en la columna tal me debe tanto. Pero cuando él me perdona, como dice aquí la palabra remite mi deuda, él lo que hace es tachar en esa columna y poner en la columna de remisión: me debía tanto, pero no la ha cancelado. Y esto es importante que la iglesia de Jesucristo sepa: Dios no ha cancelado la deuda que nosotros tenemos con Él. Él ha remitido nuestra deuda en la persona de Cristo. Y esta parte de la historia es fundamental porque nos enseña que si nosotros derramamos, si sobre nosotros se derrama la gracia generosa de Dios, nos redime, o sea, remite nuestras deudas, y entonces es misericordioso con nosotros. Podemos recibir el regalo del Rey, la compasión, la liberación y el perdón, pero necesitamos tirarnos en oración delante de Dios. Hermanos y hermanas, esta manera que tuvo el Rey de actuar, el Rey, recuerden que el personaje simboliza al Padre en la historia, es un ejemplo de la generosa gracia de Dios que Él está dispuesto a derramar sobre cada uno de nosotros. Ahora, para entender que Dios derrama su generosa gracia, tenemos que saber primero que tenemos una deuda. Recuerde, por cada pecado que cometemos le debemos a Dios. No podemos olvidar que Dios lleva nuestras deudas, Dios lleva la cuenta de lo que nosotros debemos, la que hemos contraído con Él. Debemos saber que esa deuda es grande y debemos saber que esa deuda es impagable. No podemos olvidar estas cosas. Significa que nos queda un solo camino para librarnos de esa deuda grande e impagable, y es hacer la oración del siervo, cumplir con los 3 pasos para la petición de la gracia: postrarnos, adorarnos y pedir. Si hacemos esos 3 pasos, usted puede estar seguro que va a recibir el regalo del Rey. Y eso es lo que yo quiero que usted se vaya hoy de aquí, en este culto, en sus manos, en sus bolsillos, en su corazón, con el regalo del Rey: la compasión de Dios, la liberación de Dios y la remisión de todos y cada uno de sus pecados. El llamado que tengo en esta mañana es sencillamente 2 cosas. Primero, ¿cuántos quieren en esta mañana decirle al Señor: yo quiero dar los 3 pasos para librarme de la deuda, Señor? Yo quiero postrarme delante de ti. Yo quiero adorarte, oh Dios. Yo quiero pedirte. ¿Cuántos quieren en esta mañana empezar a tener una vida de oración donde constantemente nos estemos postrando y adorando y pidiendo a Dios que le ponga un límite a nuestras deudas? Y el segundo llamado que tengo para usted en esta mañana: ¿cuántos quieren recibir el regalo del Rey? ¿Cuántos quieren hoy irse aquí con la compasión de Dios, con la liberación de Dios, con la remisión de todas y cada una de nuestras deudas? Si usted desea hacer esa petición, vamos a estar orando en estos momentos. Yo le pido que usted ahora se postre delante de Dios. Yo le pido que usted empiece a adorar a Dios en estos momentos. Yo le pido que usted ahora empiece a decir audiblemente con su voz: Señor, ponle una pausa a tu ira sobre mí. Ponle una pausa, Señor, a todo el castigo que tú puedas tener sobre mí. En tu nombre, Jesús, yo estoy orando para que en este día, oh Señor, tú recibas mi adoración, Señor. Tú recibas este postrarme delante de ti, Jesús. Tú recibes esta petición, no solo de tiempo, sino de decirle: Señor, ponle una pausa a la deuda que yo tengo sobre ti, Jesús. Dame el regalo, dame la compasión, Señor. Permite, oh Padre Santo, que yo pueda recibir la liberación, Señor. Permite, oh Jesús, que yo pueda recibir la remisión de todos y cada uno de mis pecados. En esta mañana nos postramos delante de ti, Jesús. Adoramos tu nombre, oh Señor, y reconocemos y creemos por fe que el regalo del Rey es derramado sobre cada uno de nosotros. Creemos por ti, Jesucristo, que existe esa grande obra de amor
en la cruz. En tu nombre.